Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Y hoy nos volvimos a despertar bien tempranito, son las 6 de la mañana y ya estamos en ruta. Como vieron el otro día también, y nos gustó mucho porque hay menos tránsito, no agarramos el calor del mediodía y además porque tenemos varios kilómetros por hacer, si bien son 176, que parecería poco, es mucho en tiempo, ya que toda esta ruta es en montañas, subidas, bajadas, curvas, entonces para nosotros son más de 3 horas, me arriesgo a decir que quizás terminen siendo 4, hay que cargar combustible, hay ripio en una parte también, así que bueno, decidimos eso también para aprovechar el día. Vamos a llegar relativamente temprano a Tiradentes y la idea ya hoy es pasear por ahí, así que bueno, estamos contentos, recién despertaditos, pero muy bien. No es que amemos madrugar, ¿no? Pero estamos con pilas, así que ayer ya nos habíamos dejado todo preparado, así que bueno, ya haciendo ruta. Bueno, fueron solo 17 kilómetros de ripio, que relativamente en buen estado, tuvimos que ir un poco despacito, pero porque a nosotros se nos sacude todo. Y ahora ya agarramos asfalto nuevamente, seguimos en camino. Salimos desde São Tomé das Letras, el primer lugar que conocimos en Minas Gerais y nos encantó, rumbo a un nuevo destino que queríamos conocer de la misma región, Tiradentes. El paisaje de la ruta fue completamente alucinante, mucho verde, vegetación y unas sierras preciosas. Llegamos a Tiradentes por la mañana y empezamos a recorrer este pueblito encantador. Lo primero que nos llamó la atención es la cantidad de iglesias que hay en pocos metros. Estamos paseando por el centro histórico de Tiradentes. Las construcciones son bien coloniales, la calle de empedrado. Allá en el fondo tenemos la Sierra de São José. Es muy bonito, muy pintoresco todo este centro. Hay varias iglesias para visitar, estamos ingresando a cada una de ellas. Ahí Mauri igual se puso a descansar un ratito, les voy a mostrar ahí a la sombra, porque hoy también está haciendo bastante calor. Por suerte no está completamente soleado, por momentos se esconde un poquito el sol y está bueno para caminar, pero sí, es un día de bastante calor. Vamos a seguir recorriendo y la idea también por esta zona de Tiradentes es visitar sitios naturales. Nos recomendaron algunas cachoeiras, que son cataratas como les comentamos, así que vamos a estar haciendo bastantes cositas y disfrutando mucho por esta zona de Brasil. El centro histórico conserva la arquitectura colonial en muy buen estado de conservación. Consideramos que el principal atractivo es caminar paseando por las calles, por lo cual te recomendamos calzado cómodo, ya que son calles empedradas, veredas angostas y en subidas y bajadas. La iglesia principal de Tiradentes es la iglesia matriz de San Antonio. Fue construida en el siglo XVIII y su arquitectura es de arte barroco. En aquella época se acostumbraba a construir el cementerio al lado de la iglesia. El acceso a la iglesia tiene un costo de 10 reales por persona y si asistís en horario de misa no tiene costo alguno.
Seguimos paseando por sus pintorescas callecitas y nos dirigimos hacia la estación del ferrocarril en el horario de su llegada. Y uno de los atractivos turísticos que hay acá en Tiradentes es este trencito con el nombre de María Fumaça. Es un tren a vapor que va desde la estación de Tiradentes a São João del Rei. Hace el recorrido ida y vuelta. Bueno, y como está haciendo tanto calor como les comenté, nos vinimos un par de kilómetros a un punto desde donde sale un sendero a 3 cascadas distintas, así que vamos a ver si nos refrescamos un poquito y disfrutamos de esta sierra y de este hermoso paisaje. Bueno, no vamos a hacer el circuito de las 3 cascadas porque recién nos informamos y es 1 hora y media aproximadamente para llegar a las cascadas, con lo cual en otro sendero que sale al costado de ese de las 3 hay una cascadita donde se forman estas piletitas. Ahí Mauri ya se está refrescando el pelo, la cabeza. Son estas piletitas donde nos pudimos sentar, mojar. Está súper bueno, bien agreste. Hermoso para terminar la tarde, ya que son las 4 y no íbamos a llegar a hacer el otro recorrido porque está oscureciendo 5 y media, ¿correcto? Ese es el dato correcto. Está oscureciendo 5 y media, a las 6 ya de noche. Súper temprano. Así que bueno, lo vamos a dejar para otro día. A las 6 termina el día, o sea, como que oscurece con todo. Vamos a disfrutar acá. Luego de disfrutar la naturaleza y refrescarnos en las cascadas, volvimos a recorrer el centro histórico de noche. Visitamos la iglesia San Antonio en el horario de misa y pudimos observar su belleza interior. Esta iglesia está construida con muchísimos detalles en oro y es una de las iglesias que más oro posee en Brasil. Quedamos completamente impresionados y reflexionamos acerca de la cantidad de mano de obra utilizada en las minas para cumplir con esta construcción. Al día siguiente decidimos volver al área natural para completar el sendero hacia las cascadas. Volvimos al sector del tótem de la Estrada Real para hacer hoy sí el sendero a las cascadas, el sendero más largo. Ayer estuvimos en la otra cascada, la de Bom Despacho, que es la que se ve allá a lo lejos, que es muy cerquita. Esas son unos metros caminando y se llega muy fácil. Y hoy vamos a hacer la Cachoeira do Índio y la Cachoeira dos Anjos. Así que bueno, ya estamos listos. Mauri, ¿todo listo? Mochilitas listas, agua, mochila, comida, algo agua, de repelente. comida. Bueno, todo lo que necesitamos para disfrutar de un buen rato ahí en las cascadas. Estaba nublado, pero ya está saliendo el sol. Así que bueno, a refrescarnos un poquito en el día de hoy también con el agüita.
Bueno, esta es la Cachoeira do Índio y está buenísimo este lugar para refrescarse porque se arma un pozo de agua, como una piletita, que no es profunda. Ahí Mauri está aprovechando también a refrescarse porque si bien es temprano, son las 9 de la mañana, está haciendo bastante calor. Subimos un poco más y apareció esta vista impresionante. Subimos la sierra, salimos a este llano que sigue el sendero y ahí estuvimos viendo un cartel que se pueden conectar otros senderos, otras cascadas, así que vamos a seguir un poquito más. El sendero no presenta mayor dificultad y descubrimos paisajes muy hermosos. En nuestro último día en Tiradentes decidimos ir a recorrer la ciudad que está al lado, São João del Rei. El camino para unir ambas localidades está completamente asfaltado y fuimos bordeando las sierras de San José. A 10 kilómetros aproximadamente de Tiradentes está la ciudad de São João del Rei. Es una ciudad bastante más grande, pero también tiene un centro histórico para recorrer que tiene que ver con toda esta misma historia que venimos visitando, ¿no? Así es, callecitas coloniales, casas zarpadas, montones de iglesias, todas recubiertas en oro. También lo que tiene de bueno este lugar es que hay museos, está el Museo del Ferrocarril y el Museo Regional, son gratuitos, así que vamos a aprovechar también a recorrerlos para conocer un poco más la historia y bueno, y a pasear durante la tarde hasta volver nuevamente a Tiradentes. Tanto São João del Rei como Tiradentes forman parte de la Estrada Real, el antiguo Camino del Oro, por donde los portugueses trasladaban este metal precioso hacia los puertos de Paraty y de Río de Janeiro, con destino a Europa. Y ahora vamos a ingresar al Museo Regional para seguir aprendiendo más de la historia de esta ciudad. El museo expone objetos de la época colonial que pertenecieron a las casas de São João del Rei. El acceso es gratuito y nos resultó muy interesante visitarlo. Pasear por estas ciudades nos hizo sentir en un viaje en el tiempo. Bueno, acá nos encontramos con el amigo que nos está convidando bala de coco. Isso, ó, bala de coco, feita com leite de coco e a base, né? Leite de coco e açúcar refinado. Bom demais, gostinho de infância. A nossa infância é com essa bala. Super dulce. Boa, gostou? Isso aí, ó. Muito bom que dulce. gostaram, viu? Bom que gostaram, ó. Aprovaram, hein? Aprobado.
Bueno, ahí nos comentaba que la bala de coco está hecha de leche de coco y azúcar refinada, así que muy muy dulce, pero rico. Por último, fuimos a conocer el Museo del Ferrocarril, el cual narra la historia desde los orígenes del tren y cómo fue su inserción en el país de Brasil. Realmente muy interesante y con entrada gratuita. Volvimos a Tiradentes para planificar la ruta hacia el próximo destino, Ouro Preto. Te esperamos en el próximo video para compartir juntos nuevos destinos en Brasil. Gracias por acompañarnos hasta acá. Si todavía no te suscribiste, te invitamos a que lo hagas y que nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.